Hola, ¿qué tal? Hoy vuelvo con un tutorial dedicado a la prueba oral. Resulta que el otro día un estudiante me comentaba: uy, Sanchuela, menudo susto me he llevado cuando dijiste que había que dar una prueba oral. Ahora a continuación voy a explicarte todo el método y vas a ver que con un poco de organización, con un poco de método, esta maldita prueba oral te va a salir muy bien. Te propongo lo siguiente. Primero veremos la tipología de las pruebas orales y después veremos el tipo de textos que el profesor puede proponerte. Son varios los tipos de pruebas orales que el profesor puede proponerte. Si se trata de una prueba oral literaria, lo más sencillo y lo que yo te voy a recomendar es que sigas el protocolo que hemos detallado en los 3 primeros tutoriales de este mismísimo canal, el protocolo del comentario de texto literario, siempre teniendo en cuenta de que esta prueba oral se va a adaptar evidentemente, bueno, a un formato, a un tamaño de texto siempre razonable. Y esta prueba oral literaria vas a tener que prepararla en 1 hora y tu ponencia, tu exposición oral, será de una duración de 30 minutos. Bien, las pruebas orales de civilización, que son las que más se dan, son pruebas orales que tú vas a preparar en 20 minutos y luego tu ponencia también tendrá una duración de 20 minutos. Estas pruebas orales de civilización son en realidad unas pruebas orales fundadas en el análisis de un texto periodístico. ¿De qué estamos hablando? Bueno, se va a tratar de un artículo de prensa, un artículo muy reciente, y vas a poder estudiar. Bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a entrar. Esta prueba oral en realidad es una prueba oral, como te decía, fundada en el análisis, en el estudio, en la explicación, en el comentario de unos textos periodísticos, siempre relacionados con alguna noticia muy reciente. Bueno, y vas a ver cómo vas a tener que estudiar, bueno, sea un editorial, vamos a cambiar de color porque no sé si se ve bien, bueno, una tribuna, una columna, un análisis. Y vas a ver que son unos artículos de opinión, es decir, que vas a establecer de entrada una diferencia entre lo que se suele llamar un artículo informativo, un artículo que propone darte alguna noticia de tal suceso ocurrido en tal parte del mundo, y un artículo de opinión que en cambio te va a proponer analizar con alguna mirada distanciada un suceso reciente, pero siempre con una perspectiva de explicación, un análisis y con el objetivo de convencerte para que cambies de opinión y adoptes la opinión, evidentemente, del articulista. Bueno, entonces, ¿ves? Van a ser, a ver, vamos a resaltarlo aquí, van a ser editoriales, tribunas, columnas, análisis. ¿Sí? Bueno, y el interés de estos artículos es que los van a firmar muchísimas veces, sobre todo en los grandes periódicos como en este caso El País, bueno, unos intelectuales de forma internacional, en este caso Mario Vargas Llosa. Es decir que, bueno, primero tu trabajo va a consistir en definir de qué tipo de artículo se trata. Bueno, se trata de un artículo de opinión, es un editorial, una tribuna, una columna. Bien, bueno, y si se trata de un editorial, vas a tener que explicar que el editorial es un artículo que no lleva firma, lo puedes comprobar en el DRAE, y el DRAE te va a indicar efectivamente que el editorial es un artículo que no viene firmado y que compromete la línea editorial, la línea política, es decir, la línea ideológica de todo el periódico. Es decir, que el editorial es una reflexión colectiva que se supone que traduce lo que piensan
todos los periodistas de este periódico. Bien, y en caso de una tribuna, aquí, a ver, vamos a, ¿sí? En caso de una tribuna o de una columna o de un análisis, en cambio, bueno, este tipo de artículos compromete al que lo firma y entonces vas a tener, como en este caso, una firma, ¿sí? De algún intelectual, de algún escritor, en este caso Vargas Llosa, que suele firmar muchísimas columnas, tribunas en el país y que se compromete en su nombre propio, es decir, que vas a ver cómo esta tribuna expresa la idea del que la firma. Bien, y ayer, por ejemplo, os lo comentaba esta mañana, he leído un artículo, una tribuna de Eduardo Mendoza que reaccionaba después de las elecciones autonómicas en Cataluña del 27. Entonces, a ver, primero te vas a fijar en el tipo de artículo, después en quién lo firmó y a no ser que sea un político conocido, un intelectual conocido, tampoco hace falta insistir mucho en la identidad del columnista. Lo que más importa siempre, yo creo, es su función. Bueno, por ejemplo, si te toca comentar un artículo de algún experto, bueno, insiste mejor en su competencia profesional de, yo qué sé, de economista, de filósofo, que en su nombre, porque si no es una persona conocida, en realidad lo que más nos interesa es la experiencia que aporta cuando redacta este artículo y su competencia profesional. Bueno, después vamos a ver, si te parece, pues el método. A ver, no, este documento no, vamos a entrar en este. Bueno, entonces, ya sabes que la prueba oral nosotros la solemos llamar la call. Bueno, si se trata, insisto, si se trata de un artículo periodístico, bueno, vas a tener que proceder de la siguiente manera. Primero vas a organizarte en 4 partes y primero vas a proponer una introducción. Después, una síntesis, es decir, que vas a recalcar lo más relevante, lo más importante de este artículo. Es decir, que vas a proponer un resumen de este artículo. A continuación, bueno, vas a proponer un comentario, es decir, que tú vas a tener que tomar alguna distancia con el contenido de este artículo y esta parte de comentario es la que más se va a valorar a la hora de sacarte la nota, porque en el comentario, en realidad, ¿qué vas a hacer? Vas a completar lo que afirma el columnista y vas a poder matizar, explicar, contradecir, si viene el caso, siempre a raíz de unos ejemplos. Es decir, por ejemplo, que si se te propone un artículo sobre los indignados, en el comentario, primero vas a explicar lo que fue el movimiento de los indignados. Vas, por ejemplo, a contextualizarlo. Vas a hacer un historial breve, pero preciso, de lo que fueron los indignados. Bien, otro ejemplo, pongamos otro ejemplo. Si el profesor te propone una prueba oral a raíz de un artículo, por ejemplo, dedicado a la presidenta Cristina Kirchner en Argentina. Bueno, se supone que al principio de tu comentario tú vas a explicar quién es la presidenta argentina, de qué partido político, de qué orientación ideológica ella se reclama. Entonces, vas a ver cómo la síntesis es un resumen. Aquí, a ver, sí, vas a ver cómo entonces la síntesis es un resumen, perdón, aquí, es un resumen del contenido del artículo y el comentario va a ser, perdón,
tu capacidad a aportar unos datos complementarios. Bien, y al final, como no, una introducción para poder terminar tu trabajo. Bueno, veamos ahora las distintas fases. Bueno, en la introducción, bueno, vas a situar el documento. Bueno, y vas a precisar de qué documento se trata, de qué diario fue sacado y su fecha de publicación. Mira, vamos a poner, por ejemplo, el editorial de La Vanguardia de hace unos pocos días, perdón. Bueno, y ves cómo este editorial en realidad, bueno, tiene su interés sencillamente por publicarse al día siguiente de las elecciones autonómicas de Cataluña. Bueno, pongamos otro ejemplo. Esta tribuna de Mario Vargas Llosa, Niño muerto en la playa. Bueno, ya habrás oído, evidentemente, todas las noticias que dieron la vuelta al mundo acerca de Aylan, el niño muerto en la playa, y ves cómo, por ejemplo, el 20 de septiembre, la fecha de publicación, es una fecha inmediata, entonces es un artículo que reacciona a raíz de un suceso ocurrido en el mundo y entonces la fecha de publicación aquí evidentemente es muy importante en la medida en que motiva la redacción de este artículo. Bueno, volvamos ahora a nuestro protocolo. Bueno, entonces, después, ¿qué vas a hacer? Vas a destacar la problemática. ¿Qué tema se evoca? ¿Qué problema se plantea? Es decir, ¿de qué cuestión estamos hablando? Y yo creo que es siempre muy útil, es una ayuda fijarse en el título. Tú sabes que la función del artículo en la prensa es una función relevante, porque, bueno, sobre todo en la prensa diaria, nadie puede leerse todo un periódico a diario. ¿Por qué? Porque es imposible. En una jornada laboral, bueno, son muchos los artículos y entonces ves como la función del título o del titular es siempre esencial en la medida en que tú decides a raíz del titular leer o no el artículo. Entonces el artículo siempre cumple una función, digamos, utilitaria para poder interesar o no al lector. Bien, bueno, después pasarás a la síntesis. Bien, aquí y vas a ver que la síntesis, como te decía, aquí va a ser el resumen. El resumen, bueno, no, mejor, o sea, más que un resumen, mejor dicho, perdón, porque estoy diciendo que es un resumen y aquí evidentemente he escrito que no es un resumen. No, quiero decir que es la puesta en evidencia de los puntos principales del documento. Se supone que, bueno, tienes que acostumbrarte, y eso es lo difícil, tienes que acostumbrarte a leer el artículo porque te recuerdo, perdón, que son 20 minutos de preparación y entonces, bueno, tienes que sacar la estructuración de este artículo en cada parte. No hace falta hacer un comentario lineal, no viene al caso, no se trata de la explicación de un texto literario, no, tienes que sacar las ideas esenciales y sobre todo poner de realce su articulación. Bueno, y vas poco a poco a mostrar el interés de cada parte, es decir, cómo se distribuye a lo largo del artículo la argumentación del columnista. Bien, bueno, y aquí después podrás leerlos aquí tranquilamente. Estos detalles que yo te propongo, bueno, la explicación lineal aquí no viene al caso, ¿eh? Se trata de una explicación de un texto periodístico. Bien, bueno, y después vas a pasar al comentario, ¿sí? Y el comentario va a consistir en dar tu punto de vista sin juzgar la calidad del documento. Bueno, y dar tu punto de vista, ¿en qué consiste? Va a consistir en proponer, completar, explicar, contextualizar
lo que dice el columnista. Tú vas a tener en el comentario que explicar todos los detalles que el columnista, perdón, no nos da en su artículo. Vas a contradecir con unos datos, con unas fechas, con unos ejemplos precisos, a poder ser sacados del área hispánica, pero tus ejemplos para apoyar tu demostración tienen que ser unos ejemplos muy precisos y sobre todo recientes. Bien, bueno, y pasarás después a la conclusión, ¿sí? Y vas a resumir lo más importante de la síntesis, es decir, el contenido del artículo, perdón, y después el contenido de tu comentario. Bueno, y no hace falta, porque 20 minutos en realidad es muy poco tiempo, no hace falta ampliar la reflexión con una pregunta abierta, porque no creo que te dé tiempo. Bueno, entonces, ahora te propongo lo siguiente. Mira, esto te puede ayudar porque estas pruebas orales de civilización siempre se basan en unos artículos de prensa. Y vas a ver cómo, a raíz de la retórica de la antigüedad, perdón, la retórica griega y latina, bueno, siempre se respeta en los artículos de opinión, bueno, un orden que no se improvisa, porque es el orden, bueno, ideado ni más ni menos que por Aristóteles en su famosa Poética y después por Cicerón, que fue el que teorizó la oratoria y la elocuencia. Bueno, mira, yo te recomiendo que te fijes en la estructuración de estos artículos de opinión, porque siempre en realidad llevan más o menos la misma estructuración. Bueno, vas a fijarte primero en lo que llamaban la inventio, es decir, el asunto del que se trata, de qué estamos hablando. Bueno, y después, como es un artículo que es un artículo de opinión, busca un efecto, aquí te lo he puesto, un efecto persuasivo, es decir, que se trata de convencer, no se trata de informar meramente al lector, se trata, mediante una tribuna, se trata de persuadirlo, de convencerlo. Entonces, muchísimos articulistas, columnistas, siguen más o menos esta trama. Y entonces van a proceder de la manera siguiente. Bueno, van, a ver, primero a proponernos una introducción. Bueno, rápida. Después van a proponernos también, aquí, sí, una exposición breve de los hechos, es decir, que van a recordar de qué están hablando y sobre todo van a contextualizar el asunto del cual están tratando. Bien, después muchísimas veces van a presentar sus argumentos, van a presentar, como no, los argumentos contrarios y, muy importante, van a situar la cuestión que están evocando en un plano. Es muy importante porque eso es muy hábil. Van a situar la cuestión en un plano de interés general con el uso de lugares comunes y tópicos. Los llamados, por ejemplo, truismos, de los cuales hablaba, si mal no recuerdo, Javier Cercas hace 2 años cuando se refería a la cuestión catalana. Es decir, que él decía que hablar, por ejemplo, de la cuestión catalana era consistía primero en contradecir y explicar una serie de lugares comunes y sobre todo tópicos. Bien, y después proceden a la aquí sí, a la conclusión de su discurso. Bien, y Aristóteles, bueno, siempre recomendaba, preconizaba, bueno, efectivamente, seguir este protocolo y no descuidar lo que se llamaba en aquel entonces la elocutio, es decir, cómo decir el discurso. Y tú recuerda que tratándose de una prueba oral vas a tener que, bueno, buscar también
convencer al auditorio, en este caso, bueno, el profesor que te esté escuchando. Y el día de las oposiciones, acuérdate de que pueden ser 2 o 3 profesores. Es decir que no solo el contenido va a ser importante, sino también, bueno, tu fuerza de convicción. Bueno, y a continuación, bueno, algunas recomendaciones suplementarias. Bueno, esto es muy importante, sobre todo en una prueba de español. Bueno, cuida la corrección lingüística, que es muy importante, ¿sí? Cuida la claridad, es decir, que tus ideas las tienes que ordenar. La ornamentación, es decir, que sí puedes, a ver, perdón, aquí estamos, si puedes hacer alarde de soltura en español, bueno, evidentemente eso el profesor lo va a apreciar, y la valoración de tu prueba oral evidentemente va a ser mucho más alta, ¿eh? Entonces, la corrección lingüística, la claridad, la ornamentación. Bien, bueno, después hay más datos y tú puedes verlos tranquilamente deteniendo este vídeo. Bien, una cosita más. Acuérdate de que en realidad toda esta cuestión de elocuencia, aquí la tenemos, en realidad fue teorizada por Cicerón, no por Aristóteles. Y Cicerón, evidentemente, bueno, teorizó la oratoria, la elocuencia, insistiendo en un necesario equilibrio entre el contenido y la expresión. Y ves cómo efectivamente es muy importante. De regalo, antes de despedirme, te dejo este sabroso fragmento de El entremés de Miguel de Cervantes, titulado El retablo de las maravillas, en que podrás ver toda la herencia que nos ha dejado Cicerón. La encina da bellotas, el pero peras, la parra uvas y el honrado honra, sin poder hacer otra cosa. Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por tu visita y nos vemos dentro de poco.